Buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto de la noche y hoy es lunes de teoría del caso. Espero ya estar todos los lunes aquí con ustedes, como acá, como hace 2 años, volver nuevamente a estar todos los lunes al menos con ustedes. Yo les recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público o privado y requiere una de nuestras pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, todo lo que tiene que ver con responsabilidad médica, expediente clínico, casos médicos, con mucho gusto los podemos generar para tener mayor conocimiento, una cultura, generar conocimiento entre los médicos de sus equipos médicos. También les recuerdo que esta plática quedará grabada y podrán volverla a ver en YouTube. Entran al canal de Medical Legal Center, entran a YouTube, te crean Medical Legal Center, están todos los lunes las teorías del caso, como hoy, los martes el podcast de un servidor que es sala de espera, el miércoles también queda la masterclass y de lunes a viernes la voz del residente en prácticamente todas las especialidades. Yo les recuerdo además que mañana vamos a tener un podcast especial, un podcast porque vamos a entrevistar al doctor Jaime Gutiérrez, presidente del Colegio Médico de México, para que nos fije su postura y podamos platicar sobre un anuncio gubernamental sobre la contratación de 500 médicos cubanos en México. Como ustedes saben, aquí no somos completamente apartidistas, tocamos el tema porque por supuesto que es un tema de interés para la comunidad médica y lo vamos a tocar precisamente con él. Reitero, es completamente apartidista, no estamos a favor, en contra de nadie, estamos, como saben, de una manera académica, de una manera objetiva, viendo por qué se genera esto, si es viable, si es legal, consecuencias, cosas buenas, cosas malas, y las vamos a analizar mañana en un podcast que estará grabado y que lo estaremos publicando alrededor de mediodía. También les recuerdo que todas las semanas tenemos a Susana Hernández, esta mujer que es extraordinaria, filóloga, coach, y está desarrollando estos mensajes para la comunidad médica desde hace 2 años. La pueden ver en el Facebook de Medical Legal Center cada semana. También les recuerdo que estén al tanto de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para poder ver cuáles son los temas que vamos a ir tocando durante la semana. Todas las preguntas se podrán hacer a través de nuestro propio chat. Antes traíamos uno de preguntas y respuestas, pero al final hacíamos las de chat. Entonces hoy en día solamente dejamos el chat para elaborar este tipo de preguntas. Y también les recuerdo que nos ayuden a invitar a todos los profesionales de la salud que conozcan, que si les llega el WhatsApp, lo puedan compartir para que cada día seamos una mayor comunidad. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es el doctor César Julio Niño. Él es egresado de la Universidad Libre de Barranquilla en Colombia y es egresado de la especialidad de anestesiología en la Benemérita Universidad de Puebla. Actualmente cursando el 5º año de medicina crítica en el Hospital Gea González por la Universidad Nacional Autónoma de México con un gran tema: Winning, ventilación mecánica en paciente crítico. Doctor Julio César, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Julio? Muy buenas noches. Gracias, doctor Abraham, por esta invitación. Y pues aquí estamos para presentarles el tema del caso clínico en el día de hoy, ¿no? La teoría del caso. Doctor Julio César, nomás no vemos su pantalla. Eh, Lo, Le di para habilitar la cámara, pero no me la permite. No sé qué. Volví a entrar por mi celular y dice que hay restricción para el video, pero no sé por qué. Porque acá le di a ver. aceptar restricción del video, me dice. Lo tengo perfectamente. Ah, ok, mire, lo voy a poner acá también. Ahí está ya. Ahorita lo Le- tiene. Ya lo habilito, doctor Abraham, y le digo, mm, Es que tengo dos César Noyas habilitados. sí, El primero sí tiene para cámara y el segundo lo acabo de habilitar también para cámara.
Sí, pero no me deja la cámara ver. Ya enseguida Bueno, trato de entrar y le miro a ver si de pronto me deja entrar por la cámara. Un segundo, doctor Abraham. ok. Y ya un segundito, un segundo. Yo mientras en lo que el doctor César ve si puede habilitar su cámara, sino también si tiene que compartir pantalla, podríamos iniciar así. Le reitero, entonces mañana estar al pendiente del podcast. Acuérdense, está en YouTube, lo pueden ver, pero también lo pueden ver en Spotify. Entran en Spotify, buscan en sala de espera y se va a publicar mañana a mediodía. Doctor César, ¿sí se pudo? Mm, Si un no puede, puede segundito. transmitir con la pantalla, doctor, mientras Ok, está doctor Abraham. compartiendo pantalla. Listo, doctor Abraham. Entonces ya voy a compartir la pantalla por Adelante. acá y ya comenzamos con el tema en cuestión. De ¿Listo? acuerdo, claro. Entonces, para el día de hoy, en la teoría del caso, ahora sí se pudo compartir la pantalla, doctor Abraham. Sí. Perfecto, ya está ya está la pantalla, ya más falta hacerla grande y estamos en vivo. Listo, doctor Abraham. Listo, Ok. doctor. Nomás hay que hacerla grande. Listo, doctor Abraham. Un Ahí está ya. segundito. Gracias, gracias, Ya doctor. estamos. Ya estamos, adelante. Perfecto, doctor Abraham. Buenas noches. Como les comenté, mi nombre es César Noya Niño. Soy médico egresado de la Universidad Libre de Barranquilla y realicé mi estudio de anestesiología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente me encuentro cursando mi último año de medicina crítica en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Gea González. En la teoría del caso de hoy, vamos a enfocar desde el CDRA hasta el Winnie en un paciente, en pacientes críticos, ¿sí? Y pues en cuanto a esa teoría del caso, voy a mencionarle la presentación del paciente, presentación clínica. Es un paciente de 41 años de edad que presenta como antecedentes de importancia tabaquismo de 20 años de evolución, más o menos unos 10 cigarros al día, consumo de cocaína y pues como muchos pacientes aquí en México, cuando nos llegaron ya con estados de complicación a la unidad de cuidados intensivos, no presentaban vacunación contra SARS-CoV-2. El cuadro clínico del paciente comenzó 15 días antes del ingreso al hospital, caracterizado por fiebre, tos, disnea progresiva y un gran deterioro de su cuadro clínico, por lo cual acudió al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Los signos vitales del paciente al ingreso, 90-50 de presión arterial, tenía una frecuencia respiratoria de 40, estaba saturando 60, su peso 80 kilos, su estatura 1,74 y teníamos un peso predicho de 69,6. Al ingreso a la institución, el paciente presenta esta taquineo, usa taquinéuco, usa músculos accesorios y pues se decide para ese momento manejo avanzado de la vía aérea. Eh, Se hace una prueba de COVID que sale positiva, se le realiza una tomografía de tórax, la cual vemos un CORAC 5, como muchas tomografías de tórax con bastante daño a nivel pulmonar, con bastante lesión, y pues ese es el contexto clínico de nuestro paciente en el momento de su ingreso. Se le hacen unos laboratorios clínicos, de los cuales resalta una presencia de una gasometría arterial con pH 748, un PO2 de 64. Para este momento se tiene con FIO2 al 100%. Y este paciente presenta con estos datos clínicos y de laboratorio un SIRA severo. Se hace la integración diagnóstica de este paciente y pues lo catalogamos como una neumonía atípica por SARS-CoV-2. Se le hace un diagnóstico de un CDRA tipo 1 severo, dado que presentaba una PAFI de 64, tenía algo de sobrepeso y pues esos son los datos clínicos del paciente a su momento de ingreso. Durante su evolución en la unidad de cuidados intensivos, el paciente pues se le hace un manejo ventilatorio inicial con metas de ventilación protectora y pues se decide hacer pronación de este paciente, buscando mejorar esa oxigenación que no habíamos logrado al momento de su ingreso con la ventilación ultraprotectora. Posteriormente, el paciente también presenta signos de acidosis respiratoria con aumento marcado de CO2 y pues se decide supinar al paciente. Posteriormente, antes de supinarlo, presentaba ya una PAFI de 120. Posteriormente a que lo supinamos, su PAFI comienza a deteriorarse, a tener unos valores de 70 y se decide realizar una segunda pronación.
Se prona por 72 horas adicionales sin mejoría de la relación PO2-FIO2 y persiste con un cuadro de SIRA severo y acidosis respiratoria. Posteriormente a esta segunda pronación y todavía teniéndolo en esos 7 primeros días de manejo ventilatorio, se decide a este paciente realizar terapia ECMO, veno-venosa, la cual se realiza por 14 días, obteniendo ya así, después de estos 14 días, una relación PO2-FIO2 de 170. Para este momento ya se considera un SIRA moderado y el paciente posteriormente se retira de la terapia ECMO, presenta fiebre con incremento de los niveles de FIO2 y se hace un aislamiento de un Acinetobacter baumannii en cultivo de secreción bronquial. Se realiza manejo con colistina por 14 días, se continúa todavía con ventilación mecánica en meta de ventilación pulmonar y posteriormente ya el paciente, luego de tenerlo aproximadamente unos 45 días ya en la institución, se procede ya a decidir un manejo del retiro de la ventilación mecánica, un destente de esta ventilación mecánica, la cual se presenta dificultad para la misma, dado que este paciente también se estuvo con relajantes musculares, llevábamos muchos días de manejo en terapia intensiva, presentaba miopatía del paciente crónico, entonces la ventilación y el destete de la ventilación mecánica se hace un poco difícil. En este momento nosotros lo ingresamos a un protocolo TICS, logrando un retiro exitoso de esta ventilación mecánica al día 60. Previamente a este retiro de la ventilación mecánica, hacia el día 35 se decidió realizar traqueostomía en este paciente, dado pues su ventilación prolongada y todas las circunstancias que teníamos de dificultad en el manejo de la ventilación mecánica y del retiro de la ventilación mecánica con este paciente. Afortunadamente se logra extubar o retirar de la ventilación mecánica, el paciente pues egresa a su domicilio satisfactoriamente. Entonces, este es el cuadro clínico general del paciente, a grosso modo, porque si bien ustedes conocen, es un paciente que demora 60 días en la unidad de cuidados intensivos, esto va a requerir un manejo bastante crítico, un manejo con muchos medicamentos y muchas terapias desde el punto de vista del manejo crítico. Esto es lo que hacemos nosotros con este paciente en la terapia intensiva. ¿Alguna pregunta para continuar posteriormente sobre el caso clínico del paciente? Si alguien la tiene, puede enviárnosla por el chat o al final de la plática Y si nos usted las al final, hace doctor, al adelante. final de la plática, sí, doctor. Entonces, pues ya este es el contexto clínico del paciente. Afortunadamente ya este era el último paciente con COVID que tuvimos aquí en la unidad de cuidados intensivos del INER. Eh, este paciente fue dado de alta ya el día 30 de abril y pues es el contexto clínico de estos pacientes que llegan sin vacuna a las unidades de cuidados intensivos con un cuadro clínico de COVID severo, con unos cuadros de neumonías atípicas también marcados y con unos cuadros de SIRA con bastante afección. Para este caso, pues utilizamos terapia ECMO, luego que nos fallaron 2 pronaciones y que no teníamos unos niveles de PO2, FIO2 adecuados, y pues que afortunadamente, dado el manejo médico que se le da a este paciente, logramos hacer un destete adecuado de la ventilación mecánica y posteriormente egresamos a este paciente a su domicilio. Y ahora sí, en el contexto de la revisión bibliográfica, vemos que en este paciente, pues teniendo las definiciones de Berlín, esta es la revisión de New England de 2017, ya vemos que cumple criterios, ¿no? Por Berlín lo podemos clasificar en moderado, leve, en leve, moderado y severo. Entonces, como vieron ustedes al ingreso, nuestro paciente presenta una relación PO2-FIO2 de 60, lo cual nos da para catalogarlo como un SIRA o un CDRA severo, ¿sí? En este caso de este CDRA severo, pues también por todo este metaanálisis que se hace para categorizar los pacientes con CDRA, vemos que su mortalidad puede alcanzar hasta un 45%, ¿sí? En el contexto de los pacientes con COVID, ya vimos que en su fisiopatología implicaban unos fenómenos protrombóticos también, que fue toda la literatura que nos salió desde el 2020, y pues ese sería el contexto de la definición de este paciente. Entonces, en el contexto de cuadro clínico del paciente, los niveles de PO2, FIO2 dados por la gasometría, este paciente lo podíamos catalogar como un SIRA severo. Pues antes de COVID, sabíamos que estos cuadros de SIRA teníamos diferentes datos a nivel mundial o datos epidemiológicos, y pues habían datos de España, Francia, y pues muy parecido a nosotros en Brasil,
y pues que esto pues tenía un contexto diferente en los diferentes países y la mortalidad de estos pacientes, de acuerdo a los cuadros de SIRA, variaba mucho en cuanto a su presentación. Si vemos en este trabajo realizado por Villar, en España, estos pacientes en la UCI pueden presentar una mortalidad de 42.7%, los franceses hablan de una mortalidad del 35.6% y ya en Brasil hablan de una mortalidad entre 50, de una mortalidad en UCI no reportada, pero a nivel hospitalario de 55.5%. O sea, estamos hablando de una patología que tiene una presentación con una variabilidad de mortalidad y que pues en esa clasificación de Berlín, como vimos, tenemos una mortalidad alta para estos pacientes, ¿sí? ¿Hay factores de riesgo para la aparición de CDRA? Sí existen. Uno de los factores de riesgo pueden ser datos de injurias directamente a nivel pulmonar. Dentro de eso vemos la neumonía, que en este caso nuestro paciente también cumplía esos criterios de una neumonía de tipo viral por SARS-CoV-2 y pues que era una neumonía atípica, ¿sí? Pueden haber otros datos de injurias indirectos que también los tuvo el paciente, como fue el caso de una sobreinfección o una neumonía también que pudiéramos catalogarla a una neumonía asociada a la ventilación mecánica, cumpliendo algunos criterios del CDC, y pues posteriormente presenta un cuadro de choque séptico, ¿no? Entonces, esto también es otro factor de riesgo para la presencia de CDRA. Y otras causas que se pueden presentar en el contexto de CDRA en los pacientes como pancreatitis, que no era lo que implicaba el caso clínico de nuestro paciente, aquí viendo la teoría del caso. La patogenia, vemos que hay una fase primera inflamatoria, que hay una fase en la cual hay una proliferación de agentes, una fase exudativa, ¿sí? En esta fase exudativa hay una implicación de una serie de células, entre esos macrófagos, factores de necrosis tubular, interleuquinas, y esto hace que pues haya una permeabilidad y haya un gran edema a nivel alveolar, ¿sí? Entonces, esto ocasiona que haya una alteración en esa difusión de oxígeno y nuestro paciente presenta ese cuadro clínico que presentaba nuestro paciente con un grado marcado de hipoxemia. Luego viene una etapa proliferativa en la fisiopatología del CDRA y en esa fase proliferativa implican una serie de factores en los cuales hay un remodelamiento. En esta fase también es importante porque en esta fase es donde nuestros pacientes obtienen la mejoría. En nuestros pacientes con COVID vimos que en esta fase, dado esos fenómenos inflamatorios tan severos que se presentaban en estos pacientes, no había una mejoría. E incluso también por la ventilación prolongada de estos pacientes, el uso también de sedantes, aquí en esta fase pueden ocurrir las sobreinfecciones, que en este caso nuestro paciente las tuvo por Acinetobacter baumannii, y llega a una fase final, que es la fase de fibrosis, que muchos pacientes con COVID también presentan fibrosis pulmonar, llegando a esta última etapa de la patogenia del CDRA. Luego, ya conociendo el contexto clínico de nuestro paciente, que sí lo catalogamos como CDRA, y ahora viene qué manejo le damos a nuestro paciente, cómo tratamos a nuestro paciente con CDRA. Entonces, pues, una de las partes importantes en el manejo de estos pacientes es la ventilación mecánica. Mas, sin embargo, esta no es el principal manejo. El principal manejo es tratar la causa que nos llevó a ese CDRA. Por ejemplo, si es una neumonía bacteriana, tratar la infección. Si es una pancreatitis, pues tratar el contexto clínico de la patología que nos llevó a ese proceso de CDRA. Entonces, ya cuando nosotros tenemos este paciente con CDRA, nosotros tenemos esta publicación también de JAMA 2018, hace que nosotros primero tenemos que definir si ese paciente verdaderamente tiene CDRA y descartar todos esos criterios que nos habla Berlín sobre qué tenemos que catalogar para CDRA o qué no tenemos que catalogar para CDRA. Entonces, tenemos que determinar si eso se encuentra en un contexto agudo, si esa falla respiratoria no es producida por un edema, de pronto edema pulmonar, tenemos que nosotros ya iniciar un manejo. Si ya nosotros catalogamos que este paciente sí verdaderamente tiene CDRA, como el caso clínico que le estamos presentando en el día de hoy de este paciente con COVID, entonces pues nosotros tenemos que catalogarlo si es moderado, si es leve o es severo. En el contexto clínico de nuestro paciente daba para un CDRA severo. Entonces, ¿cómo hacemos esta ventilación pacientes con CDRA severo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de llevarlo a esas metas de ventilación protectora. Y nos hablan de que tenemos que utilizar unos volúmenes bajos, ¿no? Un volumen tidal bajo. Ese volumen tidal bajo que nos hablan es de 6 mililitros por kilo de peso predicho, ¿sí? Entonces, tenemos que catalogar el peso predicho y de allí hacer unos volúmenes bajos.
considerar el PIT y debemos titular el PIT. Hay diferentes formas de titulación de PIT, el método Sprex, podemos titularlo, pues en algún momento pues estuvimos acá titulándolo con balón esofágico, podemos irlo titulando también por la tabla de Arnett, pero ahí sí va a depender el momento en que nosotros determinemos titular ese PIT, porque también se ha encontrado que al tener PIT más alto, en algunos pacientes que se beneficien del mismo, esto puede ayudar a también mejorar la mortalidad de los pacientes, ¿sí? También debemos tener unas metas de presión meseta. Esa presión plató o esa presión meseta debemos tenerla menos de 30. Y esto pues son algunas de las metas, el David Pressure también, la presión de conducción en algunos trabajos de 13 y de 15 centímetros de agua, que también son otras de las metas de ventilación protectora. Si nosotros tenemos nuestro paciente con metas de ventilación protectora y a pesar de esas metas de ventilación protectora, nuestros pacientes no mejoran la relación PO2-FiO2, y esta persiste por debajo de 150, entonces nosotros tenemos que evaluar utilizar otras opciones en cuanto al manejo ventilatorio. Y en este algoritmo nos plantea que nosotros podemos utilizar un método de ventilación protectora, de ventilación mecánica en posición prono. Y muchos pacientes durante toda esta pandemia estuvimos manejándola en prono cuando no nos respondían a estas metas de ventilación protectora y persistían con una relación PO2-FiO2 por debajo de 150, ¿sí? Entonces nosotros colocamos nuestro paciente en prono, que en esta teoría del caso lo pronamos en 2 ocasiones sin obtener una mejoría de la relación PO2-FiO2. Dado que no teníamos una mejoría en esta relación PO2-FiO2, entonces nosotros nos pasamos a otras alternativas. Y consideramos que durante esta ventilación protectora hay recomendaciones de tener estos pacientes con relajante neuromuscular y pues si no tenemos estos índices o esta mejoría de estos índices de relación PO2-FiO2, y aquí pues en este algoritmo hablan de tenerlo por debajo de 80, aunque hay otros trabajos que hablan de tenerlo por debajo de 60, entonces se consideran otro tipo de terapia. Dentro de esa terapia está la terapia ECMO, que para fortuna de este paciente, pues en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se contaba con terapia ECMO y este paciente se metió en terapia ECMO y afortunadamente después de 14 días con terapia ECMO, este paciente tuvo una recuperación adecuada de los niveles de PO2-FiO2 y posteriormente sí vinieron infecciones sobreagregadas que conjunto con el equipo o el departamento de infectología pudimos controlar esta infección por Acinetobacter baumannii. Entonces, este en sí es el algoritmo de manejo de estos pacientes con CDRA severo, que es el caso que nosotros presentamos en el día de hoy. Pronación, si no nos mejora con pronación, podemos ya mirar otras terapias alternas, como en este caso que sería la terapia ECMO. Y después que hemos hecho todas estas terapias, si ven ustedes, el manejo de estos pacientes va a demorar mucho tiempo, ¿sí? Y llevamos hasta el día 60 en el manejo clínico de este paciente. Entonces, para lograr el destete adecuado de estos pacientes, a veces se dificulta porque en ocasiones utilizamos relajantes musculares, hay atrofia muscular, hay infecciones agregadas, tenemos el fenómeno fibrótico en los pacientes con COVID y muchas otras circunstancias que hacen que se nos dificulte el retirar a estos pacientes de la ventilación mecánica. En este caso clínico, nosotros utilizamos una estrategia utilizando un protocolo, que es el protocolo TIPS, y con ese protocolo TIP logramos destete adecuado de este paciente y pudimos retirarlo de la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué nos hablan de esa ventilación en prono? Entonces, tenemos el estudio PROCEBA, ¿sí? Ya un poco viejito, de hecho, pues ya teníamos, en el momento que vino COVID, ya había mucha literatura, Arner, todos los trabajos de Amato, Gratinoni, Pelosi, había mucho trabajo en cuanto al manejo de la ventilación mecánica y qué nos habían dado resultados, qué no nos había dado resultados, y pues contábamos con muchas herramientas también para tratar de bajar la mortalidad en estos pacientes. Obvio que el contexto de la fisiopatología del paciente con COVID es totalmente diferente a muchos pacientes con CDRA. Entonces, ¿qué nos dijo Acurici? Proceva. Proceva nos dice que estos pacientes que se pronaron, se tuvo una menor mortalidad. Entonces, a 28 días, la mortalidad de los pacientes que se pronaron fue de 16%, comparado con el grupo que estuvo en supino, o que no se pronó, que fue una mortalidad del 32.8%. O sea, pronar el paciente nos ayuda a reducir la mortalidad casi en un 16%. O sea, que la estrategia inicial que utilizamos era adecuada al pronar a nuestro paciente. ¿Qué nos dice Proceva? Que de pronto aquí sí juega mucho el arte de la medicina, porque nuestro paciente no logramos
tener una PAFI mayor a 150. Y de pronto ese pudo haber sido uno de nuestros fracasos en la primera pronación. Entonces, ¿cuándo nos dice Proceba que debemos nosotros superar a nuestro paciente? Cuando tengamos una PAFI por encima de 150. Cuando el PET lo hayamos reducido por debajo de 10, que la FiO2 esté por debajo de 60% y debemos supinarlo por 4 horas. Si posteriormente a esas 4 horas hay un deterioro de la PAFI mayor del 20%, hay una reducción del 20%, en nuestro caso sí, porque el paciente presentaba una PAFI de 120 y se bajó a 70, nos bajó casi un 45%, eso hace que nosotros tengamos o estemos evocados a realizar nuevamente una pronación, ¿sí? Y ellos hablan en Proceba de hacer 2 o más secciones. No hablan de un límite de pronación, pero sí ponen un límite como entre 2 o más secciones, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta para decidir nosotros cuándo supinamos nuestro paciente o cuándo lo volvemos a pronar y cuánto tiempo deben ser pronados. En este estudio Proceba hablan de tener a nuestros pacientes pronados por lo menos 16 horas. Obvio que para todo el tema de la pronación se necesita tener un equipo, ¿sí? Un equipo entrenado que haga esto para evitar daños a nuestros pacientes. Otro de los manejos que hacemos con nuestros pacientes que tenemos en pronación es el uso de relajantes musculares que sí están avalados para evitar también lesión y que el paciente haga estos esfuerzos y eso ocasione daño. El Accuracy pues nos demostró, el estudio Accuracy nos demostró que analizando esa mortalidad 90 días de estos pacientes que se tenían con relajante muscular, esa mortalidad disminuía de un 31% a un 40.7%, casi un 19% de mortalidad menor en los pacientes que se estuvieron relajados y este trabajo lo hicieron con cisatracurio, ¿sí? Más sin embargo, después hay un estudio que es el estudio Roth, en el cual vemos que no hay una significancia estadística en cuanto a la disminución de mortalidad con los pacientes que se tienen con relajantes neuromusculares. En este caso, pues, utilizan nuevamente el relajante muscular, que es el cisatracurio, ¿sí? Eso en cuanto al manejo que hacemos con el paciente que está pronado. Entonces, ahora nosotros, posteriormente, en nuestro caso clínico, decidimos ya, pues, hacerle un manejo con terapia ECMO, ¿sí? Hay mucha controversia hoy en día y en este trabajo que también fue realizado en el año 2018, 2 años prepandemia, nos hablan de que pues había mucha controversia entre si verdaderamente la terapia ECMO era benéfica para nuestros pacientes o no era benéfica para nuestros pacientes. ¿Sí? Algunos hablaban de un costo alto sin tener un impacto muy marcado en cuanto a la mortalidad. Pero en nuestro trabajo, dado los recursos que tenemos, si pues no nos responde a Prono, pues tenemos que buscar otras alternativas. Y pues en este trabajo presentado también en el New York England 2017 también habla de que sí, pues es una alternativa de manejo realizar terapia ECMO, ¿sí? En este trabajo que hacen aquí con ECMO, ellos hacen ellos miran estos pacientes que tengan una relación PO2, FiO2 por debajo de 80 y pues ellos hacen una serie de mediciones. Unas mediciones a las 3 horas, si persiste esto por más de 6 horas, o que tenga un pH menor de 7.25. Y también ellos manejan esto también de terapia ECMO cuando los pacientes también tienen datos de acidosis respiratoria que no están siendo posible lograr unas metas adecuadas con la terapia de protección pulmonar adecuada. Ellos aquí se encuentran como una leve disminución de la mortalidad en el grupo que hace manejo con ECMO a 60 días. Ellos hablan de una mortalidad del 35% versus el grupo que, pues, que no se le hace manejo con terapia ECMO, que es de un 46%. O sea, si hay una diferencia de un 11%, más sin embargo, pues no era muy definido. Cuando tuvimos el brote de influenza, también se utilizó terapia ECMO con unos resultados también variables en cuanto a algunos estudios que sí demostraban disminución de mortalidad y en otros pues que no había una evidencia tan significativa en cuanto a la mortalidad con terapia ECMO. En nuestro caso, en nuestros pacientes, sí respondió a la terapia ECMO y pues dado a esta terapia que se le hizo, observamos nosotros clínicamente, en este caso clínico, una mejoría del paciente. Pues ya posteriormente que nosotros hacemos esta terapia con ECMO, si viene las sobreinfecciones y ya es parte del manejo de infectología, y pues, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un protocolo o tratamos de llevarlo a un protocolo para lograr el destete de nuestro paciente de la ventilación mecánica. Esa primera parte fue tratar la infección sobreagregada que estuvo por Acinetobacter baumannii y luego pues seguir nosotros con la ventilación en metas de ventilación protectora. Entonces, el winning, pues el destete de la ventilación mecánica, incluye ese proceso
de liberación de este paciente del soporte mecánico y pues retirarlo de la ventilación mecánica. Si nosotros retrasamos la ventilación mecánica, hay mayor riesgo de complicaciones y esto, a medida que aumentan los días de estancia, aumentan los días de ventilación mecánica, también van a aumentar morbilidad para el paciente y costos en la atención. Ya viendo el manejo de ese winning que hacemos en nuestro paciente, pues tenemos que hacer una serie de evaluaciones, ¿sí? Uno, que el paciente, pues hay valoraciones en el winning que son clínicas, que el paciente tosa, que no tenga muchas secreciones bronquiales, que hayamos resuelto el cuadro clínico por el cual el paciente ingresó. En este caso, pues si vimos fueron 60 días de estancia del paciente, nuestro paciente ya había resuelto toda su patología relacionada con el COVID, más sin embargo, se venían presentando infecciones asociadas, ¿sí? Que también tuvimos que sortearla y manejarla. Entonces, una vez que resolvimos toda esta serie de complicaciones también asociadas a COVID dentro de estos procesos infecciosos, entonces ya pues decidimos nosotros comenzar a hacer ese destete de la ventilación mecánica. Otros datos clínicos que debemos tener en el contexto del ese winning para retirar a nuestro paciente de la ventilación mecánica es que tengamos una estabilidad cardiovascular. Esa estabilidad cardiovascular en el winning hablan tener una frecuencia cardíaca menor de 140, una presión sistólica que esté por encima de 90 y que no esté por encima de 160 y que tenga niveles bajos de vasopresores, ¿sí? Una saturación de oxígeno por encima de 90, que la FiO2 esté por debajo del 40% y que tengamos una relación PO2-FiO2 por encima de 150. Hay otros datos que tengamos un PEC por debajo de 8, en cuanto a la función pulmonar, que el paciente tenga una frecuencia respiratoria por debajo de 35, que el paciente tenga un MIT o NIP entre menos 20 y 25, que el volumen tidal que el paciente pueda movilizar es de 5 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Que tengamos un índice TOVID por debajo de 105 y que no tengamos una acidosis respiratoria. Llegó el momento en que nuestro paciente no presentaba todos estos datos y pues ya nosotros decidimos comenzar a hacer un destete de la ventilación mecánica, ¿sí? En cuanto a este destete de la ventilación mecánica, hay muchas pruebas. Una de esas pruebas es la prueba de ventilación espontánea. Esta prueba de ventilación espontánea se le puede hacer al paciente durante 30 minutos y también puede utilizarse el famoso tubo en T, más sin embargo, no hay hoy en día ya mayor evidencia en utilizar el tubo en T, ¿sí? Hay publicaciones que dicen que no hay diferencia en utilizar el tubo en T o utilizar un método de presión soporte solo y comenzar a hacer un retiro de la ventilación mecánica, eso sí, con una presión soporte de 5 a 8 centímetros de agua y teniendo un PEC de 5, ¿sí? Entonces hacemos una prueba de ventilación espontánea, la podemos hacer por 30 minutos. En nuestro paciente, dado la debilidad muscular que tenía, porque ya veníamos nosotros con más de 50 días de ventilación mecánica, de hecho llegó hasta el día 60, nuestro paciente tenía debilidad muscular, hicimos algunas otras pruebas que no la coloqué aquí en la presentación, como grosor de diafragma, expulsión diafragmática, entre otras pruebas, que nos ayudaron, de hecho también utilizamos la impedanciometría para tratar de hacer un destete adecuado de esta ventilación mecánica utilizando una serie de recursos que contábamos en el instituto. Entonces, pues aquí es una muestra de cómo hacemos esta ventilación espontánea. Colocamos una presión soporte de 8, un PEC de 5, esto fue en el paciente, y pues ya nosotros con estos valores podemos decir que este paciente puede pasar esta prueba de ventilación espontánea. Otro índice que podemos utilizar para hacer ese winning es el índice de Tobin, que es una relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, ¿sí? Este índice de Tobin, ¿qué nos dice este índice de Tobin? Que es una prueba que puede ser, que nosotros podemos ir retirando a este paciente la ventilación espontánea, de la ventilación mecánica, perdón, y que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 65%. Entonces, eso es. Otra prueba que podemos hacer para retiro de la ventilación mecánica, ya serían pruebas más objetivas, como les estuve comentando, que es el NIT o presión inspiratoria máxima. Esa presión inspiratoria máxima también nos habla del esfuerzo, la fuerza que tenga este paciente a nivel muscular y que pueda soportar ese retiro de la ventilación mecánica. Este NIT, hay unos valores entre 25 y menos 30 centímetros de agua y con estos valores, pues nosotros podemos predecir que este paciente va a ser un éxito el retiro de la ventilación mecánica. Hay otra prueba que es la prueba de fuga y esta prueba, pues desciframos el balón, quitamos las compensaciones y si este paciente presenta una fuga adecuada, por encima de, algunos hablan de volúmenes menos 130 milímetros,
se predice que este paciente no va a tener un estridor o un edema ahí a nivel traqueal, que esto nos pueda dificultar el retiro de la ventilación mecánica. Entonces la prueba de fuga también tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 76%. El P01, que es esa presión negativa de la vía aérea, nosotros mandamos a respirar profundamente al paciente y podemos medir ese P01 o esa presión negativa en ese primer segundo de esa vía aérea, y pues esto es un indicativo de que hay una integración adecuada en ese impulso neuromuscular del paciente que tiene y esas vías neuromusculares para que este paciente pueda hacer una respiración adecuada. Esas son las pruebas que tenemos. Y nosotros pues tenemos que mirar a ver qué otros datos pueden llevarnos a que nosotros podamos tener un fallo en cuanto al retiro de la ventilación mecánica. Entonces se puede presentar agitación o ansiedad en nuestros pacientes y lo vemos mucho en las terapias intensivas, el delirium del paciente, ¿sí? Eh, diaforesis, si el paciente presenta cianosis en el momento en que estemos haciendo estas pruebas, si vemos un incremento de la frecuencia cardíaca, si vemos una disminución muy marcada de la relación PO2, de la relación de presión de oxígeno, si vemos un incremento del CO2, si hay alteraciones en el pH, el mismo índice de Tobin, la frecuencia respiratoria que esté muy aumentada, por encima de 35, si la frecuencia cardíaca está por encima de 140, eso nos va a predecir que hay un mayor porcentaje en que se fracase al momento de retirar la ventilación mecánica. Lo mismo la presión arterial, habíamos dado un corte inicial de 160, aquí en este trabajo hablan de 180. Eso va a predecir que mayor del 20% puede haber fracaso en cuanto al retiro de esta ventilación mecánica. Y pues posteriormente nosotros pasamos al paciente a un protocolo TIC, ¿sí? Entonces, pues, si vemos hoy en día en las terapias intensivas, yo diría de una forma pues que no quiero herir sensibilidades, pero en ocasiones cada quien le mueve a su ventilador de la forma como quiere. El escrito de la mañana le sube, el de la tarde le baja, etcétera, utilizando este protocolo TIT, que en este caso lo utilizamos para nuestro paciente, siguiendo los diferentes pasos que nos habla este protocolo, ya que tenemos a nuestro paciente en ventilación espontánea, en modo puede ser CPAP o en CIMB, entonces nosotros podemos ir retirando esta ventilación de forma paulatina. Aquí en el protocolo TIT nos hablan de tener una presión soporte inicial de 20 y tenerlo con un PEC de 5. Posteriormente, a las 10 o 12 horas, nosotros bajamos esa presión soporte a 18. Luego, 10 o 12 horas posterior, nosotros la bajamos a 16 y así vamos bajando de 2 en 2 hasta tener esta presión por debajo de 10. Esto hace que pues, nuestro paciente vaya teniendo una buena adaptabilidad, y algunos trabajos que le presentamos en el día de hoy se comenta de que este destete disminuye significativamente los días de ventilación mecánica, ¿sí? Teniendo una media de 29 días, aplicando un buen protocolo TIT, los pacientes pueden durar hasta 17 días. Reducimos 12 días de ventilación mecánica. Nuestro paciente, pues le aplicamos este protocolo TIT y fue exitoso y logramos el destete de la ventilación mecánica. Podemos utilizar otras herramientas, por ejemplo, el grosor diafragmático, la excursión diafragmática. Eso también nos puede ayudar. No hay una evidencia tan sólida actual, pero sí se están haciendo muchos trabajos en cuanto a la ultrasonografía que nos puede ayudar para el destete adecuado de la ventilación mecánica. Entonces, en el contexto de nuestro paciente, haciendo toda la revisión bibliográfica del caso, vimos que es un paciente con COVID, no se vacuna, le da un COVID severo, ya la literatura nos habla que los pacientes vacunados tienen menos riesgo de sufrir COVID severo, sufre un CDRA. Este CDRA, pues nosotros hacemos un manejo en cuanto a la ventilación mecánica en prono, no tenemos resultado, lo pasamos a terapia ECMO, lo retiramos de la terapia ECMO, sabemos que hay complicaciones asociadas hoy en día en el paciente COVID, después de los 14 días vienen las infecciones, en este caso tiene una infección por Acinetobacter baumannii, hacemos los cultivos, hacemos un manejo guiado por cultivo, posteriormente, dado los días de ventilación mecánica, nuestro paciente se tiene dificultad para el retiro de la misma, se aplica el protocolo TIC, se aplican todas las pruebas que les comenté en cuanto a al Winnie, y logramos un destete y logramos que nuestro paciente saliera vivo y en buenas condiciones hacia su casa. Entonces, este es el cuadro clínico que les presentamos y pues muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, pues estaremos prestos a respondérsela. Doctor Julio César, muchas gracias. Vamos a ver
si hay preguntas. Hasta ahorita nos están... Vamos a ver qué preguntas nos hacen. Listo, doctor. Bueno, muchas felicidades. La doctora Moreno, María López, Clemente Barrera, Pedro Julián Espinosa, la doctora Froilán. Doctor, ¿este caso hace cuánto tiempo fue? ¿En qué momento fue, ¿En qué se llevó a momento cabo? fue? Doctor, este caso clínico, pues lo tenemos, el paciente nos ingresa hacia el mes de marzo, lo tenemos marzo y lo tenemos abril, ¿sí? Y pues le logramos dar de alta el día 30 de abril. Entre marzo y abril estuvimos en el manejo de este paciente, ¿sí? Ok, dicen excelente presentación. Doctor, ¿y tiene algún otro reporte de un caso similar en algún otro hospital? Bueno, nosotros en el Hospital G.A. González, pues sí manejamos muchísimos casos, porque tuvimos demasiados casos de COVID, pero este caso particular, pues tuvimos la oportunidad de llevarlo a terapia ECMO, ¿sí? Y pues sí, muchos casos similares tuvimos en la terapia intensiva. Nuestra mortalidad fue muy baja en nuestra terapia intensiva en el Hospital GEA. Pues en el INER sabemos que fue uno de los centros que mayor, creo que es el centro en Latinoamérica que tuvo más casos de COVID grave y pues allí pues se pudieron manejar muchos pacientes. Entonces, pues en este contexto, este paciente pues en particular, pudimos seguir esos protocolos que vemos tanto en la literatura de llevarlos a pronación. Si no funciona, pues lo llevamos a terapia ECMO. Sabemos que hoy en día hay tanta limitación para la terapia ECMO, pero en este caso lo pudimos llevar y pudimos obtener un resultado muy positivo, ¿sí? Entonces, pues en mi experiencia, pues es muy limitado llevar a estos pacientes por los altos costos que representa la terapia ECMO y por la limitación que hay de la misma, ¿sí? Más sin embargo, la literatura nos habla de que no hay una diferencia tan marcada entre la mortalidad entre terapia ESMO y tener nuestros pacientes en una ventilación protectora. Entonces, pues en muchos casos manejamos con ventilación protectora y pues aplicando nuestros protocolos en el destete de la ventilación mecánica porque nuestro objetivo es sacar al paciente más rápido de la ventilación mecánica. Si logramos retirar rápidamente a nuestro paciente de la ventilación mecánica, eso vamos a evitar complicaciones para el paciente, vamos a evitar infecciones, vamos a evitar costos de atención, ¿sí? A ver, a propósito de costo, nos pregunta el doctor Antonio Torres, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta, eh, pues, no manejo costos per se, pero un paciente de estos genera un costo bastante alto. Los filtros estos de ESMO son altamente costosos. Y aquí, pues, para este paciente utilizamos 6 filtros. Y estos filtros están alrededor, creo que de los 150.000 pesos. Pongámosle solamente un filtro, 1.000.000 de pesos mexicanos, más todos Wow. los costos que implica la terapéutica, todo el manejo médico, medicamentos, antibióticos, vasopresores, o sea, son patologías que verdaderamente generan un costo alto, ¿sí? Y entre más días lo tengamos hospitalizado, son días que va a generar mayor costo en atención, ¿sí? De acuerdo, la doctora Froilán Guerrero, a quien le envío un saludo, dice, ¿cuál es el seguimiento que ha tenido este paciente por Bu- secuelas que deja COVID y más que este paciente con inmunodepresión porque entendí que tenía VIH? no, el paciente no tenía VIH. No tenía VIH, el paciente era consumidor de drogas, sí, Cocaína. cocaína. El paciente, pues es un paciente joven, 41, bueno, relativamente joven, 41 años. En estos pacientes, pues hoy en día también ya vienen los reportes, ¿sí? Hay reportes que nos están hablando que después que sacamos nuestros pacientes de COVID, la mortalidad cuando salen a su casa por el cuidado, la secuela que deja el COVID, está por encima del 70%, ¿sí? Entonces muchos pacientes se terminan muriendo en su casa, ¿no? Posterior al COVID por la secuela. Pero ¿qué hacemos nosotros de estrategia? Contamos con un equipo interdisciplinario, terapia física, la rehabilitación temprana, ¿sí? La rehabilitación temprana es importante para que cuando ya saquemos estos pacientes de la terapia intensiva, ya llevemos un manejo ya de rehabilitación. Este paciente con Este TENS paciente, se fue muy rehabilitado. Incluso, pues, obvio que no puedo mostrar estas cosas, pero tenemos videos donde ya se fue caminando y, mejor dicho, ya habíamos recuperado mucha fuerza muscular. Y esto también hace parte importante porque este manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario. Nutrición, es importante el manejo nutricional. Desde la misma terapia, hacer un manejo nutricional adecuado, aportes calóricos adecuados,
terapia de rehabilitación adecuada. Hay muchas estrategias para rehabilitar a estos pacientes y pues la idea es que se trabaje en equipo. Lo más importante es un trabajo en equipo, rehabilitación desde el momento en que nosotros ya vamos teniendo, desde el ingreso debe haber un plan de rehabilitación para estos pacientes, ¿sí? A Para ver, evitar el deterioro, rehabilitación. el doctor Antonio Luna, quien envió un saludo, también me hace una gran pregunta. Dice, a ver, su adicción a la cocaína sí fue determinante para la gravedad o respuesta al tratamiento. Bueno, el paciente, pues, ya sabemos que pues todo el consumo, eso hace que los vuelvan unos pacientes frágiles, ¿no? Porque estos pacientes, en el momento en que tienen su consumo, pueden generar ciertas alteraciones, que pueden haber alteraciones de tipo hasta inmunológico, y pues el deterioro en cuanto a esa parte nutricional también que presentan estos pacientes también no es como que la mejor, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a que eso haya implicado que el tratamiento haya sido favorable o desfavorable, pues diría yo que tener esa adicción y puede generar un factor negativo, ¿no? Sería lo que yo estaría mirando desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Más sin embargo, ya pues en cuanto a nuestro manejo en terapia intensiva, pues ya nosotros pues tenemos que hacer otro manejo enfocado a otros objetivos, ¿no? Entonces, pues, a manejar la parte ventilatoria. A ver, El tabaquismo sí puede bueno, el generar unos tabaquismo problemas. sí es entendible, pero Entendible, el sí. tema de la adicción a la cocaína, decía el doctor Luna, bueno, ¿qué tanto sí puede influir? El tabaquismo se entiende porque es algo que va directamente a pulmón. Y, Sí, el tema de adicción a cocaína no lo sé, por eso qué bueno, buena pregunta. sí, Pero comenta que es sí, una muy buena pregunta y pues sí puede ser un determinante, pero negativo en cuanto a todo el efecto que generan estos consumos, ¿no? En sí puede cuanto generar ansiedad y otros temas que sí son exactamente. De hecho, depresión, etcétera. De hecho, uno de los datos que nos presentó este paciente al momento de su manejo fue un cuadro de delirio, ¿no? En el momento en que nosotros pues ya estábamos retirando la ventilación, el paciente presentó delirio y esto pues también hace que también retarde un poco el retiro de la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, todos estos factores nos pueden desfavorecer, ¿no? En cuanto al manejo. La doctora Sandra Arismendi dice, el paciente estuvo orointubado todo el tiempo mientras requirió ABM, quiero pensar a esa asistencia de Ventilación ventilación mecánica. mecánica, o Este, en nos, algún momento realizaron traqueostomía. Sí, claro. En el caso clínico yo les mencioné que le realizamos traqueostomía. Sí se realizó traqueostomía en Ok. el paciente, ¿sí? Raúl Daza dice una pregunta, los días máximo en pacientes con TCE severo para realizar traqueostomía, ¿cuál es lo más adecuado? Algunos lugares exceden días de 12 o más. En su experiencia, ¿cuál es el mejor? ¿Más temprano o más intentar evitar la traqueostomía? Bueno, hay diferentes escuelas. Algunos pues están tratando de hacerlo y están poniendo un límite de 14 días, ¿sí? Están colocándose en que pues de cierta forma nosotros al realizar la traqueostomía, en ese paciente que nosotros ya vemos que se está prolongando la ventilación mecánica, que vemos que no está siendo fácil el retiro de la ventilación mecánica, al hacer traqueostomía disminuimos el espacio muerto y eso pues nos favorece. En el caso en el caso per se de los pacientes con trauma cráneoencefálico severo, hay que hacer una valoración neurológica y a ver qué tanto ese paciente puede tener una respuesta en cuanto a tener una ventilación espontánea. Si vemos nosotros que esto va a dificultar que este paciente haya un compromiso serio en cuanto a la respiración, pues hacer una traqueostomía temprana puede ser muy beneficioso. Excelente. Nos pregunta también eh, Hernán Castillejos, ¿se utilizaron antivirales o esteroides? Sí utilizamos esteroides. Antivirales no utilizamos. No hay un reporte de casos en que se beneficie en los pacientes en utilizar antivirales y pues sí el recovery nos dijo que o nos mostró que los pacientes que utilizamos dexametasona 6 miligramos por 10 días disminuía la mortalidad. Entonces Hernán utilizamos Castillejos. dexametasona. Sí el recovery nos dijo que o nos mostró que los pacientes que utilizamos dexametasona digamos, por 10 días disminuía la mortalidad. Entonces utilizamos dexametasona. Siempre nos dijo que ¿aló, aló? Nos mostró que los pacientes que utilizamos dexametasona digamos, por 10 días disminuía la mortalidad. Entonces utilizamos dexametasona. Se dañó la comunicación. ¿Aló, aló?
Doctor, se escucha un ruido en su sesión. Sí, se dañó la comunicación. Se había dañado la comunicación. ¿Me escucha mejor? A ver, es que se escucha alguien que está ahí en la sesión. Se escucha un ruido en su sesión. Sí, se dañó la comunicación. Se Ok, había ya dañado está. la Ya comunicación. ¿Me está. escucha mejor? Ya se escucha. A ver, es que se escucha alguien que está ahí en la sesión. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan Se dañó la mejor? comunicación. Ya, doctor, ya está bien. Ya está, ya lo solucionamos. Era aquí con nosotros. Bueno, entonces, lo que yo les comentaba era que, ¿Escucha? ¿Aló, aló? Ya, lo escuchamos bien. Perfecto. Entonces, pues sí utilizamos dexametasona. Al comienzo, desde el ingreso del paciente, utilizamos 6 miligramos de dexametasona por 10 días. Y eso nos mejoró. Pues está demostrado que sí, pues disminuye la mortalidad, que fue lo que nos dijo el estudio Recovery, ¿sí? Excelente, dice. ¿Qué pasa en caso de que no se recuperen los pulmones? ¿Tienen una alternativa de trasplante pulmonar en pacientes con SMO? Bueno, hay muchos trabajos que están hablando de trasplante pulmonar, ¿sí? Pero en caso de no recuperación de estos pacientes, vienen estos fenómenos fibróticos, ¿no? Entonces habría que meterlos en un protocolo, más sin embargo, dado que esto fue muy masivo, la presencia de estos pacientes con COVID y sabemos la limitación que hay hoy en día para trasplantes, pues no fue como que buscar ese objetivo inicial, ¿sí? En lo que nosotros manejamos en la terapia, pues no fue buscar o llevar a estos pacientes que presentaban fibrosis a un programa de trasplante pulmonar, ¿sí? Porque hablábamos de que fueron muchísimos pacientes. Hablábamos de Ok. tener 20 en algunas unidades, pues ya supimos que esto fue una emergencia, ¿no? Entonces, pues hay unos trabajos chinos y otros trabajos, los mismos Estados Unidos, que hablan de llevar a estos pacientes también a trasplante pulmonar. Puede ser una Pulmonar. alternativa en el manejo del paciente que ya queda con daño severo, con fibrosis severa, que no van a ser recuperados, ¿no? Excelente. Hernán, Victorino Morales dice, importante comentar, no estaba vacunado, ¿correcto? No estaba vacunado. De acuerdo. Dice Hernán Castillejo, ¿se le ha dado seguimiento? ¿Quedaron secuelas? El paciente salió exactamente el 1 de mayo, ¿sí? El paciente, bueno, el 30 de abril, perdón. Cuando dijimos, le damos de alta a este paciente, pues sí ya existen una serie de seguimientos. El paciente pues sale con traqueostomía, posteriormente es evaluado por otorrino, a ver si pues podemos retirar la traqueostomía. Le habíamos tenido con gastrostomía, la parte de rehabilitación continúa con su manejo de rehabilitación pulmonar, ¿sí? Manejo de rehabilitación pulmonar y pues ya le colocan una serie de citas, ¿no? Para seguimiento y manejo a las diferentes secuelas que quedan en el paciente. Si quedan secuelas, es una patología bastante agresiva, con compromiso pulmonar también marcado. El paciente sale con oxígeno a su casa y posteriormente se colocan una serie de citas médicas para continuar todo el proceso de rehabilitación y seguimiento. El doctor Antonio Ruiz dice, con una presión soporte inicial de 20, no se impone una mayor resistencia por medio del tubo endotraqueal debido al volumen corriente alto que se puede llegar a generar y cansar al paciente. Todo va a depender del contexto de la ventilación mecánica que se realice, ¿sí? Nosotros tenemos, no es tanto la presión soporte que generemos, sino más que todo buscar ese volumen tidal, ¿sí? Nosotros podemos tener un paciente con una presión soporte 20 y lograr el objetivo de ese volumen tidal que queremos llevar o ese volumen corriente por peso predicho. Entonces, no exceder el volumen tidal. Y hay otras variables de monitoreo que realizamos en la terapia intensiva, presiones pico, presiones meseta, y de acuerdo a eso, e incluso nosotros estamos midiendo presión transpulmonar a través de balón transesofágico. Entonces, a través de todas esas mediciones, pues nosotros vamos haciendo los ajustes pertinentes y vamos buscando los métodos ventilatorios adecuados. Entonces, pues siempre tener una presión meseta por debajo de 30, tener una presión pico también por debajo de 30, una Devin Impression en sus límites entre 3 y 15. Entonces, pues siempre vamos buscando objetivos, ¿sí? Por lo general siempre buscamos los objetivos de meta de ventilación protectora. La presión soporte, que en este caso ya era de destete, no es uno de los objetivos de la meta de ventilación protectora. Eso, al contrario, nosotros comenzamos con eso
Y pues para comentarle al doctor, cuando nosotros ya lo tenemos en modo espontáneo, si tú le das una presión soporte mayor, como su palabra lo dice, soporte, lo que hacemos es que el paciente trabaje menos, ¿sí? Si tú le das una presión soporte menor, quiere decir que el ventilador no le está dando esa presión soporte al paciente, para explicarlo así de esa forma, entonces el paciente tiene que hacer más esfuerzo. Entonces por eso comenzamos de 20, dado que el ventilador le va a dar una presión al paciente y lo va a soportar, como su nombre lo indica. Luego bajamos a 18 e incluso nosotros en ocasiones cuando vemos que el paciente está teniendo una presión soporte en estos modos espontáneos, por ejemplo CPAP, entonces pues nosotros decimos no, este paciente nos está cansando y le subimos más a la presión soporte, ¿sí? Para aclarar el doctor, entonces esa presión soporte no es la que le genera una carga al paciente ni lo va a esforzar mucho, al contrario, lo ayuda, ¿sí? Porque es una presión dada por el ventilador al paciente y lo va soportando, ¿sí? De hecho, cuando ya tenemos una presión muy baja, 8,5, quiere decir que ya el paciente la está haciendo casi él, toda la ventilación y todo el esfuerzo en cuanto a la dinámica respiratoria, y ya ese paciente estaría para retirar de la ventilación mecánica. Para aclarar, la presión soporte la da el ventilador y eso ayuda al paciente. Al contrario, eso hace que haga menos esfuerzo el paciente. Por eso comenzamos en el protocolo TITS con 20. Luego le vamos disminuyendo a 18, 10 o 12 horas, luego a 16, 14, 12, 10. Y cuando ya la tenemos en 8, quiere decir que ya este paciente tiene un esfuerzo ventilatorio adecuado y el paciente puede generar su ventilación de forma casi espontánea, casi solo, y por eso es en ese momento que decidimos nosotros retirar de la ventilación mecánica. Excelente. Doctor Julio César, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Para la comunidad médica es que, pues, de nuestra experiencia acá, en esta parte, en cuanto al manejo de estos pacientes con CDRH, tenemos que hacer este manejo en cuanto al uso de toda la literatura que tenemos actualmente. La ventilación en prono nos puede ayudar y pues puede ser un método muy seguro y ya vimos en el estudio PROCEBA que nos disminuye la mortalidad. Entonces, si tenemos un paciente con una relación PO2-FiO2 baja en el paciente con CDRA, pronarlo es una forma adecuada. Segundo, hay alternativas como la parte de la terapia ECMO. Si bien no es muy accesible, es una terapia que nos puede ayudar y nos puede mejorar los pacientes. Tercero, hacer un protocolo adecuado de retiro de la ventilación mecánica para entender qué puede estar fallando para tratar de sacar a estos pacientes de la ventilación de forma más rápida y de una forma más segura, ¿sí? Entre más días de ventilación mecánica, mayor riesgo para nuestros pacientes. La ventilación protectora. No necesitamos muchos recursos. Tomar el ventilador y llevar a nuestros pacientes a la meta de ventilación protectora. Eso nos va a disminuir mortalidad de nuestros pacientes. Utilizar los niveles de volumen tidal adecuado y tratar de hacer el uso de la ventilación de forma racional y el retiro oportuno de la ventilación mecánica. Excelente. Doctor, pues le agradezco mucho su participación, muy agradecido en participar y poder aportar, como reitero, a la comunidad médica. Yo le recuerdo que este programa está grabado y lo podrán volver a ver en YouTube a partir del día de mañana. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, entran por supuesto al canal de Medical Legal Center y tendrán todas las sesiones de teoría del caso, que es todos los lunes, entre ellas la del día de hoy. Mañana el podcast en sala de espera y el miércoles la masterclass, de lunes a viernes también la voz del residente. Les recuerdo que mañana a mediodía estaremos publicando un podcast especial entrevistando al doctor Jaime Gutiérrez, presidente del Colegio Médico de México, para que nos plantee y nos platique de el anuncio gubernamental de la contratación de 500 médicos cubanos para México. Esto, reitero, este programa es completamente apartidista, no tenemos ni a favor ni en contra, estamos tratando de, lo comentamos porque es un tema que le interesa a la comunidad médica y solamente hablaremos de temas muy objetivos, sin entrar en temas que sean de partidos ni de fanatismos, ni mucho menos, sino trataremos de hacer esto, como me conocen, lo más objetivo siempre. Y este programa lo grabaremos mañana a las 9 de la mañana y estará disponible grabado en YouTube y por supuesto en Spotify, en sala de espera, a partir de mediodía. Yo le recuerdo que si usted es miembro, es jefe de un hospital público o privado, es jefe de enseñanza de un hospital público o privado, o quiere unas pláticas de Medical Legal Center,
para su servicio médico. No duden en contactarnos, lo podemos dar presencial o por Zoom, en ambas formas, para generar capacitación a la comunidad médica, por supuesto a grupos también más reducidos. No me queda más que despedirme y decirles que nos vemos el miércoles en la Masterclass y también el próximo lunes en un día más de teoría del caso. Doctor César, muchísimas gracias por su aportación. Gracias a todos que se conectaron y nos vemos el próximo día miércoles en una sala de espera. Muchísimas, en la Masterclass de Medical Legal Center. Gracias.